Bueno, señores, para la materia de tren de rodaje el día La de hoy, primera parte de rodaje, profe. ya ahorita estamos en tren de rodaje. Bueno, para el tren de rodaje, pues vamos a ir revisando lo que son el sistema de embrague. Vamos a revisar los tipos de accionamientos que tiene un embrague. A ver, proyectemos. Entonces tenemos los conceptos y tipos de accionamiento. Esperemos que se cargue. Ya. Entonces, como les dije, nuevamente vamos a revisar el embrague, los conceptos y tipos de accionamiento. Entonces, la misión. Señorita Castillo, ayúdenos con la lectura. No, nada. ¿Qué pasó, señorita Castillo? Castillo, le escuchamos. Me escuché. Bueno, bueno, ¿Qué no me dice la compañera? No me sale nada en la pantalla, no, nada. problemas de internet. Ya salió, señor, ya salió. ¿Ya? Señorita Castillo. No veo nada. Ya, No listo. veo nada. Sigamos pues con el señor Escobar. Ya, profe. Dice, la misión del embrague es la de cortar o transmitir el giro desde el motor hasta la caja de velocidades y de allí a la rueda para que el vehículo pueda desplazarse o detenerse, así como para efectuar el cambio de marchas en la caja de velocidades cuando el conductor lo desee. Si el motor está funcionando y en neutro la potencia del motor no se transmite. Gracias. Entonces, como ven, la misión del sistema de embrague es cortar la transmisión directamente del motor. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros poder efectuar los cambios. Como tenemos una caja de cambios, en este caso manual, a voluntad del conductor. ¿Para qué? Para que el conductor tenga esta sensación de dominio sobre el vehículo. También nos dice que si el vehículo se encuentra en neutro, pues la potencia del motor no se transmite. Entonces aquí tenemos la posición embragada. Es como normalmente está el, el embrague, digamos. Tenemos las partes que es el volante. Tenemos el disco del embrague, el plato de presión y el cojinete de desenganche. Y como ven, pues el cigüeñal es el que va conectado directamente, entra sobre el embrague. Al momento que nosotros está sin presionar el pedal del embrague, el clutch, pues está embragado. Entonces se está moviendo conjuntamente. Por eso es lo que yo les decía que es necesario presionar el embrague para encender el vehículo. Con esto estamos cortando esa transmisión. ¿Y qué pasa cuando cortamos esa transmisión? Simplemente lo que se mueve es todo lo que es la parte del motor. No estoy moviendo innecesariamente la parte, digamos, el piñón de entrada y el piñón secundario de la caja de cambios, que sería un sobreesfuerzo que estamos haciendo que realice
el motor de arranque. Cuando nosotros desembragamos, perdón, sí, desembragamos o aplastamos el clutch, lo que estamos haciendo que el plato opresor deje de accionar sobre el disco del embrague. Al dejar de accionar, pues este sale. Y con esto estamos cortando la transmisión de potencia pues, que está pasando del motor. Entonces estas dos posiciones nosotros tenemos en el embrague. Profe, una pregunta. Diga. Los platos de embrague, los que traen un poco de resorte. Eso Sí. es una competencia. Los resortes, estos nos ayudan a que cuando Sí. nosotros... No le escuché muy bien la pregunta, repítala. Que los platos de embrague, esos que traen un poco de resorte en el plato de competencia, diga. No le entiendo la pregunta. Pero estos resortes que traen el plato de embrague son para amortiguar el accionamiento y desaccionamiento del embrague. Es cuando yo acciono, dejo de desembrago, digamos. Entonces, si no se pasa transmisión. Y cuando yo suelto el pedal de embrague, vuelve a embragarse. Entonces, estos resortes absorben esta fuerza con la que se conecta nuevamente. Y entonces esta fuerza está absorbiendo estos resortes y nosotros no lo sentimos. Si no hubiera estos resortes, nosotros sintiéramos como un jalón o un tironeo cada que presionamos el embrague y soltamos. Para esto es la función de esos resortes. Bueno, pues tenemos el embrague, los elementos que está compuesto. Vamos desde la parte inferior derecha, el 142. Tenemos el cilindro del secundario. Tenemos luego el 160, donde se me perdió 160. 160, que es una arandela elástica. Luego tenemos 161, que sería la arandela 161, el tornillo. 162, el cojinete de liberación. El 163, pues tenemos el perno de la bola. El 164 tenemos la carcasa del volante. 165 por los pernos de sujeción de esta carcasa. El 166, volvemos, es la famosa horquilla. Perdón, 166 es perdón, el retén. No está indicando muy bien. Bueno, aquí hay un retén que casi no se lo divisa en este dibujo y luego tenemos la famosa horquilla del embrague. 168 tenemos el plato opresor, es el que nos ayuda a nosotros a tener embragado el vehículo en todo momento, el que tiene el disco del embrague sobre el volante de inercia. Profe, Diga. y ahora un ratito, ya le pongo. En esa parte de ahí adentro, si alcanza a ver. No veo. Déjeme ver. O sea, en la parte de ahí adentro del disco, ahí que lo que tiene los resortes. Ese casi no viene eventualmente. Es casi el mismo que usted tiene en la imagen. A ver, no le veo. Ponga de nuevo la pantalla. Ya un ratito, ya le pongo.
No. Ahí sí la alcanza a ver. ¿Ya? Sí vemos el Ya resorte. esos resortes ahí que yo le digo. ¿Mande? Pero es de auto. Sí, son antiguos estos Sí. embragues. ¿Qué pasa con esos resortes? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea que me decían que viene más para carros de competencia. Sí, ya que estos absorben ese cambio brusco. En ese caso, usted ve que en las competencias los cambios son ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Entonces, ¿para qué? Para absorber estas embragadas y desembragadas sin que el conductor sienta esta sobrepresión. Para eso se utilizan estos Le resortes. metí un palo. Y también para que pues, más que todo para que absorber todo tipo de vibraciones y para que el cambio de marchas sea más confortable, para tener mayor comodidad. Para eso sirven estos resortes. Ya, porque a mí se me hizo raro, pues. No es que casi no se ven eso de ahí. No, casi no se ve. Y además Y ese estos estaba puesto modelos, en un claro, carro de competencia, en un 4x4. claro, estos modelos son un poco antiguos ya. Y el mantenimiento es un poco más riguroso, un poco más complejo. Hay muchos casos que se sustituye estos resortes, pero aquí en nuestro país, como ya estamos acostumbrados a En la cambiar piezas, prehistoria. sí, en la historia están estos. Estamos acostumbrados a cambiar piezas, lo único que hacemos es simplemente compramos otro. Hay facilidad o la economía se presta para nosotros comprar. ¿Alguna otra duda? No puedo seguir con deportivas porque se me colgó mi máquina y está congelado el Chrome. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, mis disculpas. Bueno, mis disculpas, está fallando un poco el internet. No sé si me escuchan. No, pero Sí, se sí, quedan cortados. Ya. Entonces sigamos con la presentación. Se abre de nuevo. Bueno. Entonces, como vemos, aquí tenemos los componentes. Vamos nuevamente revisando. Tenemos 167, los más importantes, la horquilla. 162 eh, tenemos que es el cojinete de liberación. 168 tenemos que es el plato opresor. Entonces ya hemos de revisar algunas variaciones a través del tiempo. Tenemos 169 que es el plato del embrague. Tenemos el 170 que es el cojinete de guía. El 170 pues de donde va va ahí prácticamente, ¿cómo se llama la salida del cigüeñal. Entonces mueve este plato, este volante de inercia como se lo denomina. Y por la parte de abajo tenemos 172, perdón, que es una tapa, tenemos el tornillo. Y en sí, pues como vemos en ese pequeño despiece, sería todo lo que es el sistema, el embrague. Tenemos la carcasa del embrague. Señor Fabricio Bone, ayúdenos con la lectura.
Carcasa del, el embriague es el aluminio fundido. Se atornilla en el bloque del motor y se aloja en el ensamble del embriague. Volante. Va atornillado al cigüeñal del motor. Proporciona la superficie de fricción para el embriague y la superficie de montaje para el plato expresor. Plato expresor. Cuenta con resorte que el momento de aplicar el embriague aprieta el disco al volante. Gracias por la lectura, señor Bonin. Entonces, como tenemos la carcasa, es hecha de aluminio fundido. ¿Qué pasa con ¿Por qué se lo hace de este material? Para que sea ligero. Se atornilla directamente al bloque motor y está alojando pues, el ensamble del embrague. Entonces, en su interior, digamos, está lo que es el plato del embrague y el plato opresor. El volante de inercia es donde va atornillado el cigüeñal. Ese proporciona una superficie de fricción o donde va a accionarse pues el disco de embrague. Y también nos ayuda para que también se atornille el plato opresor y también lo mantenga embragado, en este caso, al disco de embrague. El plato opresor cuenta con resortes que al momento de aplicar el embrague aprieta el disco al volante, y como les dije, siempre está embragado, entonces siempre está oprimiendo el disco al volante. Cuenta con resortes, o en este caso de los más modernos, que viene con un diafragma. Ya no vienen muchos resortes, como el que nos indicaba el señor Valencia. Ya viene un plato llamado diafragma. El disco del embrague tiene un material abrasivo, digamos, que evita que cuando esté embragado, pues se desplace y haya resbalamiento, y con esto pues que haya fricción y con esto un desgaste excesivo de ese plato. Se tiene que estar constantemente embragado, no le damos chance a que patine. Este material de fricción pues tiene por ambos lados. Los materiales existen algunos. Tenemos sintetizado de acero, tenemos el coeficiente de fricción que es de 0.07 a 0.10, las cualidades que son fácil de mecanizar, aplicables en embragues secos y húmedos. Tenemos a una base de carbón, no tenemos el coeficiente de fricción y tiene una adaptación térmica alta, resiliencia y una alta resiliencia al desgaste. El disco cerámicos que son utilizados en competición, su costo es un poco elevado, tiene un coeficiente de fricción de 0.45 a 0.65 y son muy resistentes al desgaste. A base de goma tienen una coeficiente de fricción de 0.12 y tiene gran absorción de energía. A base de grafito, ya creo que no hay mucho en el mercado ya que es cancerígeno, pero tiene una gran disipación de energía. También existen a base de molibdeno, que tiene bajas velocidades y altas presiones. Y el más utilizado, que es el disco de acero, tiene una fricción de 0.15 a 0.90. Y también son considerados como uno de los mayores disipadores de calor. Entonces tenemos aquí también otra tablita de lo que son materiales. Entonces, como ven, tenemos hierro fundido sobre hierro fundido, tenemos metal pulverizado sobre hierro fundido, metal pulverizado sobre acero duro templado, madera sobre acero o hierro fundido, cuero sobre acero o hierro fundido, corcho, fieltro, que es uno que recién está ingresando. Ese fieltro sí es un material muy resistente. El asbesto, que siempre se ocupa, pero es cancerígeno. Aquí puede ser asbesto tramado, modelado sobre acero fundido. El asbesto impregnado y el grafito sobre el acero. Cada uno tiene diferentes coeficientes de fricción, tanto en húmedos como en secos,
tiene su temperatura máxima en grados centígrados, grados Fahrenheit, tiene la presión que estos están soportando, 150 o 150 como máximo, o P6 o en kilopascales 1000 a 1750. Coeficiente de fricción puede mantenerse dentro del más o menos 5% en el caso de materiales específicos en este grupo. Como ven, existen diferentes tipos de materiales, entre el más utilizado está el asbesto, pero este ya poco a poco va siendo reemplazado por los cerámicos y por el grafito. También utilizamos un tipo de madera sobre el acero o hierro fundido. Estos fueron uno de los primeros que asomaron. Hoy día ya no se utiliza. Luego tenemos el control del embrague. Nos ayuda con la lectura. Señor Ramírez, ayúdenos con la lectura. Control de embrague, pedal cable O, accionamiento hidráulico utilizado por el conductor para aplicar o liberar el embrague del aluminio fundido, se atornilla o bloque de motor a la hoja del ensamble del embrague. Horquilla del embrague, palanca que empuja el cojín de la liberación, reduce la fricción con el objeto desacoplado en el embrague. Gracias por la lectura. Tenemos el control del embrague, pues se lo hace por un pedal, por medio de cable o un accionamiento hidráulico. Esos son los dos tipos de accionamiento que conocemos. Prácticamente utilizado por el conductor para aplicar o liberar el embrague. Luego tenemos la horquilla del embrague, que es una palanca que empuja el cojinete de liberación. Con esto pues nos ayuda a reducir la fricción y nosotros logramos pues con esto el desembragado. Pues aquí se obtener con el objeto de desacoplar el embrague. Entonces simplemente al pisar el embrague desembragamos y esto nos ayuda a reducir mucho la fricción. En medio de la horquilla viene un rodamiento. Los tipos de embragues. Señor Carranza, ayúdenos con la lectura. De fricción. Unión de dos piezas que al adherirse producen el efecto de una sola. Hidráulico. Utilizan como elemento de unión al aceite. Se usan con cambios de velocidades automáticos. Electromagnéticos. Menos usados. Se basan en los efectos de acción de campo magnético. Gracias por la lectura, Carranza. Bueno, los de fricción son lo que nosotros más conocemos. Este se une por la unión de dos piezas que se adhieren produciendo como efecto una sola. Es lo que está haciendo el embrague. Hace como que el disco, como es el volante de inercia y sea con el embrague uno solo y transmite esa potencia a la caja de cambios. Al momento que nosotros embragamos, pues corta este efecto de ser una sola, pues y no permite la transmisión de la potencia. Son los más utilizados en cajas de cambios manuales. Luego tenemos los hidráulicos. Esto ya utiliza ya un líquido, tienen otra denominación. Son muy utilizados en cajas de cambios con velocidades automáticas. El electromagnético, pues una de las nuevas tecnologías que todavía es uno de los menos usados. Tiene mucha eficiencia, sí, pero todavía su costo es muy elevado. En este lo hacemos esta unión, digámosle, con un electromagnetismo. ¿Qué pasa? Que este tiene, en vez de tener el disco de fricción, como decía, con los diferentes materiales, este material viene en polvo. Al momento de que nosotros aplicamos el desembrague, pues se desmagnetiza y se vuelve polvo. Y el momento que se magnetiza, este se hace una sola, se une, se compacta y forma y está prácticamente manteniendo el embrague. ¿En qué vehículo viene ese embrague electromagnético? Son de alta gama, más o menos que estaremos hablando de un BMW, de los más modernos, de un Audi, de un, ¿cómo se llama este?
la insignia de Chevrolet. Tiene se me fue este nombre de esa marca, de ese vehículo. De los Lexus también. Pero como les digo, recién está en etapa de prueba. Los vehículos que menciono sí han utilizado, pero todavía a la venta son muy pocos. Y más que todo no se lo utiliza porque su coste es muy elevado. Luego tenemos el embrague de discos múltiples. Fabricio Bone, ayúdenos con la lectura. El embriague de disco es múltiple. Este embriague se instala cuando por el volante del motor el tamaño del disco no es suficiente para transmitir todo él por el motor. Se emplea varios discos cuya superficie total de adherencia es equivalente a lo que se necesita un solo disco. Gracias, Fabricio. Nosotros tenemos embragues de discos múltiples. ¿Cuándo utilizamos estos embragues de discos múltiples? Cuando la superficie del embrague que tenemos no es suficiente para transmitir el par motor y observamos que va a haber siempre que va a patinar. Por ende, lo que se necesita es un disco de embrague más grande para que tenga mayor superficie de contacto. Al nosotros querer poner un disco de embrague más grande, también el volante de inercia pues tendría que ser también más grande, lo que nos lleva a ocupar mayor espacio. Por ende, la solución es ocupar 2, 3 discos de embrague, que la suma de esta superficie nos va a dar la superficie que nosotros necesitamos. Y con esto pues se reduce mucho lo que es el espacio. Entonces para eso necesitamos embragues múltiples. Y aquí está un esquema un poco mejor de lo que es el embrague. Tenemos el eje del motor, o es el cigüeñal, la salida del cigüeñal. Tenemos el volante de inercia, que es el número 2. Este les digo, si nosotros la potencia fuera mucho y el embrague no tiene la superficie necesaria para transmitir esta potencia, pues tendríamos que el número 4 que vemos acá, que es el disco de embrague, el disco macho como dice ahí, tendría que ser más grande. Y al ser más grande, tendríamos que también necesariamente hacer el volante de inercia más grande. Entonces, ocuparía mucho espacio. Para evitarnos esto, pues lo que se hace es poner 2 embragues y mantenemos la superficie del volante de inercia y ya tenemos 2 platos de embrague. ¿Y qué hace? Nos ayuda pues a que se transmita eficientemente esa potencia. Vamos con el número 3, que es la carcasa con mandrillo interior. Y luego tenemos el número 4, el disco macho, el número 5 tenemos el disco hembra. El número 6 ya tenemos el eje primario, por donde entra la potencia a la caja de cambios. El número 7 tenemos la conexión de la caja de cambios. Como vemos acá tenemos el 4 y el 5, repitiendo lo que es el disco macho y el disco hembra. Se bajó mucho. Ahí tenemos el detalle del disco macho y el detalle del disco hembra. Bueno, volvemos a lo que son los accionamientos. Pues tenemos 2 tipos de accionamientos, el mecánico y el hidráulico. El accionamiento mecánico. Los movimientos del pedal del embrague son transmitidos al embrague usando un cable. Y el accionamiento hidráulico, los movimientos del pedal de embrague son transmitidos al embrague por presión hidráulica. Una varilla de empuje conecta el pedal del embrague que genera la presión hidráulica en el cilindro maestro cuando el pedal es presionado. Y esa presión hidráulica desconecta el embrague.
Entonces aquí tenemos el embrague mecánico y el hidráulico. Como ven, el mecánico, simplemente nosotros presionamos el pedal por medio de un cable, hacemos que se mueva la horquilla, pues ya hacemos el accionamiento del embragar y desembragar. Entonces tenemos el pedal del embrague, el cable del embrague y el embrague en sí. No hay mayor ciencia en estos embragues. Luego está el embrague hidráulico. Tenemos nosotros el pedal del embrague, tenemos el cilindro maestro, que es parecido a un servo, tenemos la manguera hidráulica. Entonces nosotros al presionar el embrague estamos haciendo el accionamiento en el cilindro maestro. Este nos ayuda a multiplicar esa presión que nosotros estamos haciendo en el pedal. Y esta va a transmitirse por medio de este líquido, digamos, y va a mover el accionamiento del cilindro del embrague, digamos. Entonces aquí tenemos la configuración del cilindro de desembrague, tanto en la parte del embrague mecánico como el hidráulico. El embrague mecánico todavía se utiliza porque no es necesario pues utilizar cuando no, al menos en vehículos de turismo, digamos, un pequeño, ¿cómo se llama este? Un Renault, digamos. Son vehículos, un vehículo pequeño, el que parece al Picanto, Renault, ni sé cómo se llama, se fue el nombre. Entonces necesitamos simplemente un embrague mecánico. ¿Por qué? Porque es un vehículo pequeño y no necesitamos mayor fuerza para que nosotros estar embragando y desembragando. En cambio, si estamos utilizando un vehículo de carga, aquí sí necesitamos que se multiplique esa fuerza para que el embragado y el desembragado sea más confortable. El embrague electromagnético, que es uno de los más nuevos, está formado por un elemento conductor fijado al volante de inercia en el que se encuentra un polvo metálico, yo decía está un polvo ahí. Un elemento conducido ensamblado sobre el primario de la caja de cambios con una bobina, que es alimentada a través de unas escobillas y un calculador electrónico, que recibe la información de la posición de la palanca de cambios, del régimen del motor, de la velocidad del vehículo y de la posición del pedal del acelerador. El embrague es gestionado por corriente de intensidad variable. Entonces, os digo que nosotros trabajamos solamente con un polvo metálico. Este polvo pues no va a sufrir mayor desgaste. Cada que se ejecuta el campo magnético, este polvo se compacta y es como un plato de embrague. Y cuando no se necesita, se vuelve polvo, no funciona nada más. Entonces, el funcionamiento del embrague electromagnético. Entonces, en otras ocasiones, el calculador gestionado por un grupo hidráulico, es el cual proporciona mediante un cilindro receptor la fuerza necesaria para desplazar la horquilla del embrague y el cojinete del embrague, y en consecuencia el mecanismo del embrague. Una de las marcas que actualmente montan un mecanismo de embrague pilotado electrónicamente es SAB, el sistema denominado Sensonic, o también dicho en otras palabras, el SAP. El disco del embrague. Este dispositivo está formado por un disco de acero. Vamos, ¿quién quiere entrar a la clase? Quiñones, Bone. Entonces, señor Quiñones, Bone, ayúdenos con la lectura sobre el disco de embrague. ¿Qué pasó, Quiñones, Bone? Ayúdenos con la lectura. Ya iba. El disco de embrague. Este dispositivo. Ya. Leo. Sí, le escuchamos, siga. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. El disco de embrague.
Ya, el disco de embrague. Este dispositivo está formado por un disco de acero en el que por medio de unos remanches van el sujeto a los forros, de tal manera que la cabeza de los remanches van embustidas para que no rocen contra la superficie del asiento del volante y y en el plato de precisión. Gracias por la lectura. ¿Continúo? No, gracias por la lectura. Entonces este dispositivo está formado por un disco de acero y por los dos lados tenemos, pues en este caso, digamos, un material abrasivo o por los famosos forros. Y estos son los que nos ayudan pues a mantener esta pieza como una sola cuando está embragado. Y cuando está desembragado, pues así se suelta. ¿Para qué? Para que no nos permita pues transmitir la potencia. Entonces aquí están los componentes del disco de embrague. Tenemos el mecanismo de autoajuste, que es el número 1. Tenemos el soporte del pedal, número 2. Tenemos el cojinete de empuje de la horquilla, número 3, que sería el cable, donde acciona el cable, perdón. Tenemos la palanca de presión del embrague, número 4, y número 5 tenemos el disco con los forros, o también los conocemos como ferodos. Tenemos el pedal del embrague, que es el número 6, el 7 es el cable del embrague, y el 8 es el cojinete de empuje del embrague. Tenemos un embrague centrífugo. Escobar, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó, Escobar? Escobar. KB's Sí, Escobar. ¿No está Escobar? El embrague centrifugado actualmente se monta en un sistema de embrague previsto de con un trapecio que cuenta con el motor alcance un determinado régimen de giro. La fuerza centrifugada los empuje hacia la periferia, haciendo lo que la palanca que van unidas a ellas basculen, hagan presión sobre la masa de embrague, consiguiendo así el embrague. Gracias, Fabricio Bonet. Como ven, tenemos un embrague centrífugo. Si ustedes han tenido el gusto de meter mano a una pasola, digamos, aquí tiene uno denominado el centrífugo. Este es el funcionamiento de este tiene unos contrapesos, digamos. Cuando mayor es las RPMs, esos contrapesos se abren de lo que están en el centro, se van hacia el extremo del centrífugo. Y aquí nos permite embragar. Y cuando bajamos las revoluciones, regresan a su parte inicial y queda embragado. O sea, depende mucho de las revoluciones si funciona este embrague centrífugo. Y aquí tenemos el esquema del embrague centrífugo automático, muy utilizado en las pasolas o motonetas. Entonces, conforme conforme va las revoluciones, va embragando y desembragando. Pero no, estaba muy equivocado yo con el otro elemento que viene a la parte delantera. Bueno, este viene a la parte trasera, este centrífugo. Entre mayor sea digamos, las RPMs, se acciona y da el movimiento a la llanta trasera, haciendo referencia a una pasola. Y cuando menor sean las revoluciones, pues estos resortes
hacen que este se ponga en la posición inicial y con eso no se transmite el movimiento y la moto permanece parada. Si yo acelero, pues se acciona este y va dándonos más velocidad. Se hace como una sola pieza y hace que la llanta trasera se mueva. Entonces nos dice que cuando el motor gira en ralentí, los contrapesos ocupan su posición en reposo gracias a la acción de unos pequeños muelles. Entonces son los pequeños muelles, los resortes. Con ello, pues el plato de presión se deja en libertad al disco de embrague, consiguiendo el desembragado del motor. Dado que la velocidad de giro del motor sube en aceleración de forma progresiva, el accionamiento del embragado resulta igual progresivo. Entonces, entre yo más acelero, estos contrapesos pues más se abren y más van a accionar sobre el plato opresor y conseguimos el movimiento. Entonces en el lado izquierdo tenemos cómo se encuentra en desembragado y en el lado derecho cómo estaría embragado. Antes de pasar al embrague hidráulico, pues veamos un pequeño video acerca de cómo funciona el embrague de fricción. Uno de los más comunes que se utiliza. Esperemos que se cargue, está un poquito lento el internet. Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Hoy les explicaremos el funcionamiento correcto de un embrague mecánico por fricción. Me informan si se escucha y si pueden ver el video. Sí, profe. Ya. Sí. Sigamos. Como muchos de ustedes sabrán, en los vehículos de caja o transmisión manual, antes de realizar el cambio respectivo se debe presionar a fondo el embrague. Pero, ¿cómo funciona exactamente el embrague? Bueno, el concepto básico del embrague es una pieza mecánica encargada de desacoplar el motor de las ruedas sin que este motor se pare. Todo esto al momento de hacer los cambios a primera marcha, segunda marcha y tercera marcha y sucesivamente. Tenemos el disco de embrague, que es la parte principal. Dicho disco está recubierto con un material de alta presión. El disco se sienta en una rueda y comienza a girar con ella, gracias a una fuerza externa debido a la fricción. Esta fuerza externa es aplicada por un sistema de placa de presión, cuya cubierta está unida a la rueda flotante presionada sobre el disco de embrague de fricción. Para el desacoplamiento, un resorte de diafragma se introduce en el conjunto de placa de presión. Se presiona la porción central del resorte hacia adentro y la porción restante en dirección opuesta. La parte exterior del resorte diafragma está conectada al disco de presión. Esto significa que si presiona la parte interior como se muestra, el disco de presión se alejará del disco de fricción, por lo tanto el flujo de energía cesará en la transmisión. Así que cuando nosotros presionamos el embrague a fondo, un sistema hidráulico transmite el movimiento del embrague al centro del resorte diafragma. Entonces interrumpimos el flujo de energía y procedemos a realizar los famosos cambios. Soltamos el pedal del embrague y el flujo de potencia continúa inmediatamente.
Entonces, como vieron en el video, diga. ¿Cómo yo sé o cómo yo puedo determinar dando cuenta cuando mi embrague ya esté en mal estado? Cuando ya no me entran fácilmente las marchas. O Cuando se ponen muy duras, aunque claro. presionado. O cuando ya presiono casi al fondo y recién ahí me coge el embrague. Entonces es un claro síntoma de que el embrague ya está desgastado y necesita cambio. Ah, ya. Gracias, bro. Bueno, señores, sería todo por la clase del día de hoy. Próxima clase, el día de mañana, seguiremos revisando lo que son los embragues, tipos de accionamiento. Hoy día hemos visto el accionamiento mecánico, hidráulico. Hemos visto un poco de los tres tipos, que es tres tipos que son el mecánico, hidráulico y electromagnético. Accionamientos mecánico, hidráulico. Eso hemos visto el día de hoy. Gracias, señores, que tengan una excelente noche. Ok, ingeniero, gracias. Igual. Estén bien. Profesor. Catriel. Ya, pero hasta lunes. Lunes no hay clase. Chuchu pelado.